cofre amarillo. Nada es casualidad. Siempre oí esta frase en medio de una u otra conversación informal durante las reuniones de los adultos de mi vasta familia, sin comprender verdaderamente su significado. Tampoco era algo que me preocupara. De niño, mi única preocupación era el cofre amarillo de herramientas que mi padre me había regalado y, claro, el precioso contenido que yo había poco a poco coleccionado y depositado en él. Visto desde arriba, era un poco mayor que una caja de zapatos. El cofre tenía llave y todo. Normal, un cofre sin llave no es un cofre, sino un simple recipiente con tapa. Dentro de él, sin embargo, no había ninguna herramienta, solo el escaso patrimonio de mi infancia. Durante cierto periodo, que ahora me parece inmensurable, guardé debajo de la cama aquel cofre de madera amarillo que olía a pintura fresca. Mi padre lo había pintado con un color brillante para que pareciera nuevo. En aquella época aún no estaba de moda la palabra reciclaje, pero mis hermanos y yo estábamos más que acostumbrados a recibir todo tipo de objetos de segunda mano, donados principalmente por parientes más acomodados. Cuando recibíamos alguna bolsa con ropa, por ejemplo, era día de fiesta. La oscuridad que reinaba dentro del cofre era bienvenida, el calor no. En épocas estivales el aire se volvía enrarecido en las habitaciones, primero porque vivíamos en una construcción baja y, segundo, porque los propietarios de las 3 casas que tenían vecindad con el patio trasero de mi casa, donde antes corría el viento, habían levantado paredes altas, impidiendo que la luz entrara y el aire circulara con libertad, lo que nos hacía sudar la gota gorda. En casa no había más que un ventilador, y el aire acondicionado era un accesorio que aquellas incautas paredes jamás albergarían. Por eso, era frecuente en verano ver a mis padres, junto con los vecinos, sacar sus sillas sobre las aceras poco antes de anochecer. Se quedaban allí tomando la fresca y hablando de trivialidades. En invierno la historia era diferente. Ya fuera asma o bronquitis, era normal que padeciéramos algún mal pulmonar debido a la insidiosa humedad que se filtraba por las grietas de la casa, imprimiendo en las paredes manchas de moho espectrales que yo, en mi inocente infancia, me obstinaba en querer interpretar. En aquella época, sin embargo, el enemigo más temible de mi querido tesoro era de veras el calor de verano. Aún así, yo solía dormir con un ojo abierto y el otro cerrado, acechando algún ratero potencial que viniera a por mi cofrecito. Nadie en la casa sabía lo que yo guardaba en él. La sensación de saber que yo era poseedor de algo que ningún niño o niña de la calle tenía me hacía soñar despierto, imaginándome las historias más insólitas, y me nacían alas invisibles y yo flotaba por encima de las nubes. Bueno, exagero. Por encima de las nubes no, sino sobre mi puesto de observación, el muro del registro del agua, que quedaba en el patio delantero de nuestra casa. Allí era donde yo subía y me quedaba observando durante interminables minutos a los transeúntes que caminaban por la acera cabizbajos como si una bola de cañón invisible les pendiera del cuello. Me sentía como el confiado capitán de un barco pirata, caminando sobre la plancha, asomándose de cerca al peligro solo para ver pasar lentos peces plateados. En mi devaneo, apreciaba aquellas cabezas grises con sus mechones de filamentos enredados que se revelaban ante mí como algas marinas varadas en la playa. Luego, alzaba los ojos, que ignoraban entonces la corrosión del tiempo, y contemplaba las blancas gaviotas que cruzaban despreocupadamente el cielo hasta que oía la voz de mi madre instándome que bajara de mi puesto de observación. Cuando volvía del cole, mi placer era encerrarme en el baño con mi cofre amarillo, sentarme en el suelo, depositarlo delicadamente sobre los muslos, abrirlo
y extasiarme ante mi variada y tentadora colección de chocolates. Leo, ¿qué estás haciendo ahí en el baño? Hace media hora que entraste, decía mi madre, oyendo a continuación el ruido del candado del cofre cerrándose, la puerta del baño abriéndose, y yo saliendo con él bajo el brazo. Y entonces todo cambió en un segundo. La misma habitación sofocante de antaño recibía a los pocos vecinos de los primeros años que aún estaban vivos y que habían venido a darnos el pésame. Mi numerosa familia se turnaba ora dentro de la sala, ora en el patio delantero, esparciéndose también por la acera. Oigo algunas frases susurradas en medio del llanto de mis hermanos. ¿Qué le ha pasado? Pregunta una vecina que acababa de entrar en la sala a otro vecino. Un accidente de coche. Volvía del trabajo cuando un camión que venía en sentido contrario perdió el control y chocó de frente. Dios mío. ¡Qué horrible! Su padre era tan joven todavía. Sí, murió en el acto el pobre. ¿Y Leo? ¿Cómo está? Está destrozado. Se cierra el capítulo más feliz de su niñez. Y como hijo mayor, ahora tendrá que dejar los estudios y ser el sostén de la familia. ¡Qué destino tan injusto! Ya no existe el tal registro del muro. Los transeúntes pasaron. El chaval envejeció y el cofrecillo amarillo se transformó en un gran cofre negro reinando en medio de la sala de estar de mi memoria. Me veo allí, de pie, al lado de mis hermanos y de mi madre, despidiéndome para siempre de aquel cofre y de mi dulce infancia.